Hola, el doctorado en Administración. Mi nombre es Esperanza Berenice Albarrán Santa Cruz. La materia es Seminario de Comportamiento y Desarrollo Organizacional. El docente es el doctor Francisco Sergio Díaz González. El tema de este video es Fundamentos del Comportamiento Grupal. El primer tema que vamos a vigilar son los fundamentos del comportamiento grupal y lo de los equipos de trabajo. Primordialmente vamos a definir cómo es este comportamiento o estos fundamentos, para lo cual se define como el conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son independientemente y se reúnen para conseguir un objetivo en específico. Tenemos diferentes tipos de grupos. El primer grupo que vamos a vigilar son los grupos formales. Los grupos formales se definen como la estructura de la organización con asignaciones determinadas bajo un grupo de trabajo o de tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Por ejemplo, aquellos que son 6 miembros de una tripulación van a trabajar en un conjunto y de manera de un grupo formal. También tenemos los grupos informales. Los grupos informales son aquellas alianzas que no poseen una estructura formal, pero están bien definidos en la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta de una necesidad del control social. Por ejemplo, 3 empleados que se reúnen diariamente para comer a su hora de desayuno, comida o cena, dependiendo la hora de su hora de comida. Esto es un grupo informal. Tenemos los grupos de mando. Los grupos de mando y de tareas son aquellos que están dictados en una organización formal, en tanto para los grupos de intereses y de amigos como las alianzas informales. Los grupos de mando son aquellos grupos compuestos por individuos para reportar a determinada gente y está determinado en el organigrama de la empresa. Por ejemplo, un director de una escuela que tenga 18 maestras, este director va a tener el grupo de mando. Ese grupo de mando lo va a relacionar con sus 18 maestras con la finalidad que tanto el director de la escuela como esas 18 maestras saquen a flote la escuela y con la finalidad de la enseñanza hacia esos alumnos que ellos posean. Tenemos los grupos de tareas. Los grupos de tareas son aquellos que trabajan en conjunto para complementar una tarea. También están determinadas en la organización y en el organigrama de la empresa. Sin embargo, los límites del grupo de trabajo o de tareas no determinan un sistema jerárquico, sino que pueden cruzar la información y las relaciones de mando. Por ejemplo, tenemos un estudiante que tiene algún problema dentro de una universidad. Entonces, tenemos que vigilar el grupo, quién es el director general para este grupo. Llamamos al director general, llamamos a la coordinadora, llamamos al director académico y probablemente si existe un conjunto de personas que representen a los estudiantes, también los vamos a mandar llamar. ¿Para qué? Para que en este grupo de tareas, entre todos estos individuos, saquen a flote la problemática de este estudiante. Tenemos los grupos de intereses. Los grupos de intereses son los empleados que se reúnen para modificar sus calendarios de vacaciones, defender a un compañero que tenga alguna problemática en alguna situación de despido o tratar de mejorar sus condiciones laborales que forman una entidad que atiende a los intereses de común acuerdo, quienes trabajan junto para alcanzar determinado objetivo que concierne a todos. Y finalmente tenemos al grupo de amigos. El grupo de amigos son unas alianzas sociales que se reúnen cierto grupo de personas con la finalidad de satisfacer sus necesidades sociales, como puede ser que a lo mejor tengan intereses en un equipo de fútbol, tengan intereses en algún partido político, tengan intereses en algún apartado de algún punto de educación, dependiendo, pero se reúnen para esa alianza social que es el grupo de amigos. Bueno, las etapas del desarrollo de los grupos los vamos a vigilar. Son 5 etapas. La primera etapa de este desarrollo de los grupos se llama formación. La formación se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros van a sondear las aguas, como vulgarmente se dice,
con la finalidad de determinar las conductas para ser aceptables. La etapa va a concluir cuando los miembros comiencen a considerarse parte del trabajo. La segunda etapa se llama etapa del conflicto. Esta etapa del conflicto se distingue precisamente por los conflictos internos que se van a presentar en ella. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las restricciones de la imposibilidad del individualismo. Por añadidura, se presentan conflictos de quienes controlan este. La tercera etapa se llama regulación. Esta regulación van a trabar las relaciones que existen entre el trabajador y el empleo. ¿Para qué? Para que se despierte un sentido agudo de pertenencia hacia la empresa o hacia la organización. La cuarta etapa se llama desempeño. El desempeño es la estructura en este punto que complementa la funcionalidad y es aceptada por el grupo. La energía de los integrantes ya no se dirige hacia conocer o entender, sino ya a realizar las funciones que estos tienen a su cargo. La última función se llama desintegración. La desintegración es cuando ya concluyen todas las actividades, ya no hay más que llevar a cabo. Este grupo de desarrollo de los grupos, este modelo de 5 etapas, no se va a llevar siempre a cabo. Se va a llevar a cabo cuando se determinen ciertas actividades, pero también tenemos otra situación, existe otro modelo para tareas indeterminadas o por un momento en específico. Los otros se llaman modelos para grupos temporales con plazo. A diferencia del anterior, sí vamos a tener plazos para llevar a cabo cierta actividad y no va a seguir el modelo anterior. En los estudios se indica que tienen una secuencia peculiar de actividades o inactividades. Tiene 5 etapas también. La primera etapa es la reunión que se traza la dirección del grupo. En este momento surge un marco de referencia de premisa y pausas de conducta a través del cual el grupo aborda su proyecto. Las pautas de conducta son duraderas y pueden aparecer ya que en los primeros segundos de existencia de este grupo. La segunda etapa es cuando en la primera fase la actividad del grupo es inherencia. Este grupo ejecuta los planes trazados en el periodo de transición. La tercera etapa, al final de la fase sobrevive una transición, la cual exactamente es cuando el grupo consumió la mitad de su tiempo. La cuarta etapa es la transición que suscita los cambios importantes. Finalmente tenemos la quinta etapa, que es la transición del grupo, que es la actividad intensa. En este esquema del modelo de equilibrio puntuado, los grupos muestran periodos prolongados, los cuales hay una inercia salpicados por breves cambios revolucionarios incitados principalmente porque los miembros se hacen conscientes del tiempo y de su plazo. Aunque este modelo no se aplica para todas las organizaciones, también es bien cierto que se va a aplicar para aquellas tareas o aquellos grupos temporales en un plazo determinado, para lo cual se va a mostrar en este momento el modelo que es para estos grupos temporales con plazos, que también se le llama modelo de equilibrio puntuado. El otro tema se llama comunicación y toma de decisiones en grupo. Primordialmente es importante definir lo que es la comunicación, para lo cual en esta materia la comunicación es aquella transferencia y comprensión de significados. La comunicación cumple con 4 funciones primordiales dentro de un grupo u organización, los cuales son, primero, el control, segundo, la motivación, tercero, la expresión emocional y por último el cuarto punto, que es la información. La comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de todos los miembros de esa organización. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que se requieren que los empleados sigan o lleven a cabo. Esta comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que deben de realizar, ya sea para bien, si están haciendo bien las cosas o no las están haciendo bien, pero siempre para mejorar el desempeño si este no es óptimo.
La comunicación proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales, pero sobre todo para llegar a la finalidad de la organización, cumplir esas metas de esa organización. La última función de la comunicación es la que facilita la toma de decisiones. Esta toma de decisiones va a ofrecer la información para este grupo de individuos o para el grupo en totalidad de esta organización, la cual necesita una toma de decisiones, la cual esa toma de decisiones, al ser transmitida por esos datos para identificar y evaluar opciones alternativas. Ninguna de estas dos funciones ha de considerarse más importante que las otras. Siempre son importantes las dos en su conjunto. Para que los grupos tengan un buen desempeño, deben ejercer alguna forma de control sobre sus integrantes, además de que deben ofrecer estímulos para trabajar, para tener medios para la expresión de esas emociones y opciones para la toma de decisiones. Podemos dar por sentado que casi todo acto de comunicación que tiene lugar en un grupo u organización realiza una o más de estas cuatro funciones, pero la finalidad de esta comunicación con la toma de decisiones es realmente llevar a cabo los fines de esta empresa u organización. Por otro lado, tenemos otro tema que se le llama liderazgo en las organizaciones. Ese liderazgo en las organizaciones se va a dar no siempre por un líder. Este líder no forzosamente tiene que ser un jefe, porque el jefe no siempre es líder y el líder no siempre es jefe. Bueno, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. La base de esta influencia puede ser formal, como la que confiere un rango gerencial en una organización. Como estos puestos influyen siempre en una autoridad formal, las personas que los ocupan asumen un liderazgo solo por el hecho de estar en estos rangos de gerenciales. Sin embargo, no todos los líderes, como ya les había mencionado, no todos los líderes son jefes, ni todos los jefes son líderes. El que una organización confiera derechos formales a los gerentes no es garantía de que ellos sepan ejercer el liderazgo. El liderazgo informal es la capacidad de influir, que no todo un producto de la estructura formal en una organización. Este tipo de liderazgo es tan importante como la influencia formal. En otras palabras, los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser nombrados formalmente para dirigirlos. Para que las organizaciones sean eficientes, se requiere que el liderazgo y gerencia sean sólidos. En el mundo dinámico actual que tenemos, requerimos que los líderes pongan en tela de juicio el estado de las cosas, creen visiones del futuro e inspiren a los miembros de las organizaciones para que se materialicen dichas acciones. También se necesita que los gerentes formulen planes detallados, que formulen estructuras organizacionales, que sean estas mismas eficientes y que se supervisen las operaciones cotidianas. El liderazgo es muy importante dentro de una organización, porque si no tenemos un liderazgo sano, fuerte y consolidado, nuestra organización no va a llegar a su finalidad, ya que no tenemos a alguien que realmente saque a flote todos sus trabajos que necesita la organización para cumplir sus metas. Y finalmente tenemos el último tema que se llama análisis del comportamiento intergrupal, en donde vamos a vigilar cómo es ese comportamiento intergrupal, no de manera individual, sino ya de manera colectiva dentro de una organización, para lo cual les voy a explicar cómo es este comportamiento intergrupal. Análisis del comportamiento intergrupal. Las relaciones interpersonales son una oportunidad para acercarnos a otras experiencias y valores, así como para ampliar nuestros conocimientos. Los grupos pueden tener conflictos con otros grupos de la organización por diversas causas, cuyas consecuencias pueden ser buenas o negativas. Se considera que este conflicto es positivo cuando induce a la productividad, resultado de la competencia, así como el cambio organizacional. Se considera negativo el conflicto intergrupal cuando éste se apodera del grupo y lo paraliza.